Le invito a que hoy visitemos el Monte Carmelo, monte muy importante, para mí uno de mis favoritos. Y este monte, el Monte Carmelo, le vamos a llamar el Monte de la Decisión. Hay un momento en nuestra vida donde tendremos que tomar la decisión más importante de nuestra vida. Pero este Monte de la Decisión no solamente significa que es un momento en el que tú tomas una decisión. Esta decisión de la que estamos hablando es una decisión que empieza un día y que habremos de mantener el resto de nuestra vida. En distintos momentos de nuestra vida hemos de mantener esa decisión que hacemos al Señor. Bueno, sin más le invito, vamos a hacer una lectura. Este va a ser el pasaje central que vamos a estar analizando, estudiando, aprendiendo. Y es algo así como Elías en el Monte Carmelo. Y este es el pasaje central, ¿vale? Aunque luego vamos a ver más cosas. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 16 en adelante, leemos de la siguiente manera. Dice: Abdías fue a buscar a Acac y le informó de lo sucedido, así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? ¿No soy yo quien le está causando problemas a Israel? Respondió Elías: quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Asera que se sientan a la mesa de Jezabel. Acá convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, presten mucha atención a esta parte. Lo tengo ahí con rojo, quiero que prestéis mucha atención a esta parte. Él hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú esta mañana quieres hablar a nuestras vidas. Pero a veces, Señor, estamos distraídos, a veces estamos preocupados. Oramos, Señor, que tú por tu Espíritu Santo nos ayudes a estar alineados esta mañana a tu Espíritu Santo para poder recibir todo lo que tú tienes para con cada uno de nosotros y así podamos conocer, Señor, tu voluntad y podamos servirte, Señor, más eficazmente en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En la pantalla, no sé si se ve bien, ¿verdad? Ahí está subrayado esta pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Hay varias versiones, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, ¿no? Pero lo que me llama la atención, además de la pregunta, es el silencio del pueblo. No sé si veis, el pueblo no dijo ni una sola palabra. Muchas veces no hace falta decir algo para decir sí o decir no. El silencio a veces es una respuesta que puede llegar a aturdirnos en un sentido. Y a mí me llama mucho la atención, y yo espero que a usted también le llame la atención el silencio del pueblo. El profeta les confronta. ¿Ustedes hasta cuándo van a seguir así? Tienen que tomar una decisión. Y el pueblo sencillamente no dijo ni una palabra. Podemos hacer muchas hipótesis, tal vez, de que por qué el pueblo no tuvo una respuesta en ese momento. Pero lo cierto es que no sabían qué decir, estaban confundidos y no tenían una posible respuesta. Bien, antes de entrar en materia, antes de entrar en el análisis del pasaje de esta historia, yo quiero presentarle una serie de elementos que nosotros vamos a intentar, como si fueran las piezas de un puzzle, que vamos a intentar combinar para luego después llegar a una conclusión. Todo este acontecimiento, todo esto ocurre en un lugar llamado el Monte Carmelo, que se llama también Monte Fructífero, durante el reinado del rey Acac, 875 antes de Cristo. Aproximadamente unos 20 años duró el reinado de Acac. Pero el lugar, el centro, el epicentro de esta historia va a ocurrir en un lugar llamado el Monte Carmelo o Monte Fructífero, un lugar que se puede ver
de la costa del Mediterráneo, es una serie de cordilleras, de montes, y este era un lugar muy, muy importante, muy especial para el pueblo de Israel. Los personajes que vamos a estar mirando son tres personajes principales. Por una parte, por un lado está el profeta Elías, que vamos a estar viendo inmediatamente, y luego vamos a ver el rey Acab y la Jezabel, que es la esposa del rey Acab. Vamos a ir con el primero de ellos, para que vayamos. Yo sé que posiblemente muchas de las cosas que voy a compartir vosotros ya lo sabéis. Como dijo el apóstol Pedro, a mí no me importa repetirla, yo sé que vosotros ya lo sabéis, pero por las dudas, si acaso yo lo voy a compartir, ¿vale? Bien, vamos a conocer un poquito acerca de la vida de Elías, para luego después todas estas piezas que os voy a presentar, vamos a ensamblarlas y vamos a sacar una enseñanza o tal vez una aplicación para nuestras vidas. En cuanto al profeta Elías, es muy interesante porque no hay mucha información del profeta Elías. Solo se sabe que es de Tisbé, que su nombre significa Eliyahu, que significa Dios es Yahvé, dice Elías era oriundo de Tisbé, en la región de Galá, al norte del río Jordán, al oriente del río Jordán. Poco más se sabe de este profeta, pero sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que este profeta, aún en el Nuevo Testamento, es mencionado en varias ocasiones. El mismo Jesús habló de Elías, el mismo Jesús, cuando se transfiguró, uno de los que transfiguraron fue Elías y Moisés. Y luego en otros varios pasajes del Nuevo Testamento se habla acerca de Elías como un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, pero también es verdad, el mismísimo apóstol Santiago en un momento cuando escribe acerca de la vida, está hablando acerca de la oración, y da una pincelada muy sutil acerca de la vida de Elías. Y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero sin embargo dice que oró y durante 3 años y medio no llovió. Después volvió a orar nuevamente y finalmente vino la lluvia y vino la cosecha. Por tanto, si tuviéramos que decir algo de la vida de Elías, es que era un hombre que tenía fe, que le creyó a Dios. Nuestro siguiente personaje que vamos a examinar, esto es la introducción, perdonadme, espero que el Señor me dé sabiduría para administrar el tiempo como siempre, es el rey Acab. El rey Acab es uno de los peores reyes que ha tenido Israel. Fue el que más mal hizo a la nación de Israel. Y el problema del rey Acab fue que se casó con una mujer llamada Jezabel, que habéis escuchado alguna vez este nombre, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito más. Pero esto trajo una desgracia terrible al pueblo de Israel. Pero la desgracia o la ruina de la nación de Israel no es tanto, digamos, por haberse casado con Jezabel, en un sentido, entiéndame, sino en que este hombre tenía un problema. Era un hombre que tenía un carácter muy flojo, ¿no? Yo he puesto ahí en azul, dice, era un hombre sin carácter, un juguete en las manos de su mujer Jezabel. En otras palabras, su esposa hacía con él lo que quería, lo manipulaba como quería. Lo vamos a ver enseguida. Este fue el problema del rey Acab, no supo poner límites. Su matrimonio en realidad fue un matrimonio de conveniencia, fue para aliar 2 naciones y poder económicamente ser más prósperos. Esta era un poco la idea. Y dice, fíjese cómo lo describe, y si hay algo que me encanta en la palabra del Señor es que la Biblia no oculta a nadie, no tapa a nadie. Lo que tenga que decir alguien lo dice. Y fijaros cómo nos dice el primer libro de Reyes 16, 31, 33. No fue suficiente con que Acab cometiera los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido, sino que además se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Entonces Acab comenzó a servir y adorar a Baal. Acab construyó un templo en Samaria para la adoración de Baal. Dentro del templo construyó un altar. Acab también instaló una imagen para adorar a la diosa Asera. Acab dio más motivos. Fíjese cómo termina este pasaje.
Acab dio más motivos para enojar al Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes que vinieron antes de él. O sea, este se lleva la palma, como decimos en España, ¿verdad? Fue el peor rey de Israel. ¿Pero por qué fue malo? No es que fuera malo. El problema fue que al estar casado con Jezabel, Jezabel hacía con él lo que quería, lo manipulaba. Y ahora llegamos a este personaje, esta mujer llamada Jezabel, con la que se casa el rey Acab, que va a traer la ruina a la nación de Israel. Era hija de Baal, rey de los sidonios, sacerdotisa de Astarte, diosa de los cananeos. Sidón era una ciudad en la costa fenicia. Los sidonios tenían como principal diosa a Astoré, diosa de la fertilidad. El nombre de esta diosa en el pueblo de Israel fue Asera. Los fenicios también adoraban al dios Baal. Esta mujer, Jezabel, era una sacerdotisa que adoraba a un dios totalmente contrario a nuestro Dios. Fijaros, yo dije hace un momento que Jezabel en realidad es un prototipo. Yo siempre digo que el Israel que nosotros miramos en el Antiguo Testamento es el Israel natural. Pero lo podemos ver de dos maneras. Cada vez que usted lee el Antiguo Testamento, usted allí puede leer, por una parte, el Israel natural, pero también puede sacar principios espirituales del punto de vista como el Israel espiritual que somos nosotros. Tiene su aplicación para nosotros también. Y fijaros cómo el mismo Señor, hablando con el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, menciona a Jezabel. Pero tengo en tu contra, dice que permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y cometer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. O sea, estamos hablando del espíritu de Jezabel. Los que lleváis ya tiempo en la iglesia sabéis que este espíritu sigue operando todavía en la iglesia. Él no es algo que está externo. Su especialidad es estar dentro de la iglesia y se mueve dentro de la iglesia. Este espíritu de Jezabel, su especialidad es la manipulación de las emociones. Esta fue la manera en la que él controlaba a su esposo, el rey Acab. Fijaros cómo la describe el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 25, nos dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bueno, algunos podemos tener distintas interpretaciones de qué significa incitar. Vamos a preguntarle a la Real Academia Española. Incitar, esta palabra se trata de inducir, estimular, instigar, excitar. Lo he puesto tal cual, está un poco repetido, pero es así. Excitar, inducir, acuciar, sugerir, avivar, empujar, insinuar, perturbar o provocar con fuerza a alguien o a una persona para que se haga o se realice algo. Está hablando de una perfecta profesional manipuladora. Nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, la iglesia del siglo XXI? Esto es más real que la vida misma, en un sentido. En la vida cristiana o en el mundo cristiano hay distintas maneras de funcionar dentro de lo que es la vida o el servicio o la obra del Señor. Y nosotros podemos funcionar por el Espíritu de Dios y desde el Espíritu de Dios en nuestra vida, o podemos trabajar desde las emociones. Y si hay algo que la iglesia del siglo XXI tiene que tener muchísimo cuidado, es no caer en ser, no caigamos, sería la palabra, en ser manipulables emocionalmente. Cuando alguien se abre emocionalmente a ser manipulado, una persona se convierte en alguien vulnerable. Te pueden manipular perfectamente. Y es tan fácil como solamente decirte cosas bonitas que alimentan tu ego, que alimentan y tú escuchar sencillamente aquello que te gusta escuchar. Y entonces cuando tú abres tus oídos
¿cómo sería la palabra? A ese tipo la Biblia diría lisonjero o algo por el estilo. Empezamos a decir cosas bonitas y bonitas y bonitas, y la persona tan inocentemente se deja llevar y se deja llevar, y contigo pueden hacer lo que quieren. Y muchas veces la iglesia se abre más a lo emocional, y cuando digo iglesia, ya sabéis que yo siempre hablo de la iglesia en general, y creo que tengo la autoridad para poder hablar de esto, porque he estado más de 20 años recorriendo iglesias por España, muchas iglesias. Me he encontrado con muchas situaciones y muchos problemas, y he participado en muchas reuniones. Y a veces la manipulación empieza desde la mismísima alabanza, en el sentido de que estamos hablando de que la adoración verdadera es a Dios. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a el Señor, ¿verdad? ¿O a qué venimos? Y podemos venir con problemas, por supuesto, pero si mis problemas y mis necesidades, si mi ego se antepone a la adoración a Dios, cuidado, tengo que tener mucho cuidado con esto. Si tú un día visitas una iglesia donde todo esto está por delante de adorar a Dios, cuidado con esto, estamos cayendo en esta posible trampa. Por tanto, la iglesia tiene que recuperar ese sentido de lo espiritual, porque nosotros en nuestra vida cristiana no nos movemos por emociones, nos movemos por fe. Si usted esta mañana está en este lugar, no es porque ha sentido, ha tenido ganas, o se ha emocionado. A veces podemos tener las emociones que van a nuestro favor. Pero, ¿qué pasa el día que no tenemos las emociones que juegan a nuestro favor? Lo que me ha de mover, lo que me ha de motivar, lo que me ha de ponerme en marcha, ha de ser mi fe, mi compromiso, mi confianza, mi determinación y mi decisión de servir al Señor todos los días de mi vida. ¿Me vaya bien o me vaya mal? ¿Tenga ganas o no tengo ganas? Bueno, es un tema que da para tanto y estoy tentado de seguir, pero bueno, tengo que seguir. Incitar. El último personaje que vamos a ver en esta historia es este famoso dios Baal, que es una divinidad que representa la lluvia, los truenos, la fertilidad, y que todo Israel, lamentablemente la historia nos dice que todo Israel sucumbió, cayó ante este personaje, este falso dios que fue implantado, que vino de la mano de Jezabel, porque acá permitió la adoración a Baal. Lo más lamentable de esta historia es que este dios Baal, la máxima manera, la mejor manera en la que tú podías adorar a Baal en aquellos días, ¿sabéis cómo era? Ofreciendo tus primogénitos. Tu primer hijo lo ofrecías y se quemaba como una ofrenda para el dios Baal. Era un dios sanguinario, sediento de sangre. Y ellos creían que haciendo estas cosas les iba a ir bien, que iban a tener lluvia, porque en aquellos días no había las grandes superficies, los centros comerciales como nosotros, no había estos lugares donde compramos, no. La gente dependía de la lluvia. Y una de las primeras enseñanzas que el Señor le da al pueblo de Israel cuando salen de Egipto fue esta precisamente. El lugar que vas a entrar no es una tierra como la que tú tenías allí en Egipto, donde bombeabas con tus pies, ellos sacaban el agua del río Nilo y tenían tanta agua. No necesitaban lluvia, en otras palabras, podían mover el agua del río Nilo y llevarlo a sus campos. El lugar donde el Señor lleva a Israel era un lugar donde dependían si Dios enviaba la lluvia o no enviaba la lluvia. Si había lluvia, tenían cosecha, tenían comida, tenían abundancia. Pero si no había lluvia, empezaban a pasar hambre y necesidad. Por tanto, vamos a entrar entonces ahora. Ya tenemos los personajes, ya tenemos las piezas para armar nuestro puzzle.
Y ahora aparece en escena el profeta Elías. Y precisamente lo primero que va a hacer Elías va a ser desafiar a este Dios Baal, aquel el que el pueblo había puesto su confianza. Ellos decían, tenemos lluvia, tenemos una tierra fértil gracias a que Baal nos envía la lluvia. Y entonces lo primero que hace cuando aparece en escena el profeta Elías es decir, a partir de ahora no va a llover más. A no ser por mis palabras, no va a volver a llover más. Y durante 3 años y medio, el reino del norte en este caso, porque recordad que estamos en un momento donde Israel estaba en una profunda crisis, donde ya se habían dividido en dos, la nación de Israel ya no era una sola, al norte, que es la parte que estamos hablando, la parte de Samaria sería, eran 10 tribus, y la parte sur, Judá y Benjamín, eran otro grupo, otro remanente. Por tanto, lo primero que hace Elías el Señor lo utiliza a él para confrontar directamente a este Dios en el que ellos habían puesto su confianza. Hay mucha enseñanza que podíamos tomar en este sentido de esta historia, pero el tiempo no lo permite. Voy a intentar ser muy breve. Cuando hablamos del Dios Baal, es el Dios de la cosecha, es el Dios de la lluvia, es el Dios de la abundancia, es el Dios que me provee mis necesidades. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, la iglesia del siglo XXI? Pues muchas veces nosotros inconscientemente podemos llegar a poner nuestra confianza en el sistema económico en el que vivimos, donde mi confianza puede estar en mi trabajo, mi confianza puede estar en mi sueldo todos los meses con el que yo pago todos mis compromisos, y no nos damos cuenta que mi confianza no tiene que estar ni en mi trabajo, ni en mi empresa, ni en el sueldo, ni en la nómina, ni nada de esto, ni en los números, ni en los ceros que yo pueda tener en mi cuenta bancaria. No. No va por ahí la cosa. Mi confianza tiene que estar puesta solamente en el Señor. Solo en el Señor. Es el que dice que va a proveer todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Pero a veces cuando llega el miedo, cuando llega el temor, voy a perder el trabajo, me he quedado sin trabajo, la cuenta está ya en números rojos, ese tipo de situaciones que a veces vimos, ¿qué va a ser de mí? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a sustentar? ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos tenido esta situación? Esos son los momentos donde nosotros tenemos que mirar al Dios de la provisión. Mirar cómo el Señor utiliza al profeta Elías para directamente confrontar y que este Dios empezara a desmoronarse. Y a veces el Señor permite situaciones en nuestra vida para que digamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Bueno, lo siguiente que ocurre, fijaros, que Dios lo envía a Elías, no me voy a detener mucho aquí, lo envía a que haga campamento a la orilla del arroyo Querí. Y le dice a Elías que ahí el Señor va a enviar unos cuervos para que le traigan pan y carne. La verdad que no lo quería decir, pero lo voy a decir. Permítame una cosa. ¿Sabéis que están estos que siempre le dan vuelta los que se llaman la alta crítica, que le dan vuelta a toda la Biblia para intentar encontrar errores? Y la alta crítica dice que cuando dice cuervos, en realidad lo que quería decir eran árabes, no cuervos. Pero bueno, lo dejamos ahí, porque no tenemos el tiempo. Pero el Señor se encarga del sustento de Elías de una forma sobrenatural. Una enseñanza que... Todo esto fue un proceso en la vida de Elías. Lo siguiente que el Señor le dice a Elías es que vaya al encuentro de una viuda que él había preparado, que va a ser la que el Señor va a utilizar para mantener a Elías. Y hay una frase que yo he querido subrayar, porque esta mujer cuando Elías llega le dice, ¿me das un vaso con agua? Sí. Y cuando iba por el vaso con agua le dice, bueno, también de paso tráeme una torta cocida en las cenizas. Y esta mujer le dice, pero hace 3 años que no llueve, más o menos. Hay sequía, no tenemos alimento, solo me queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Y precisamente en este momento iba
a recoger unos leños para preparar una torta, un pan, para comerlo con mi hijo y nos dejemos morir. Va a ser nuestro último alimento. No tenemos más alimento. Y el profeta Elías le dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Uy, qué enseñanza tan extraordinaria que me tienta, de verdad que me tienta, pero no me quiero distraer mucho. Solamente decir, parecería que Elías es un hombre malvado, de poco corazón, que no se compadeció de esta pobre viuda con su hijo que tenía, lo último que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y encima este hombre, qué cara dura, qué sinvergüenza, podemos pensar humanamente hablando, encima vas a prepararlo, pero me vas a dar a mí primero a mí. Pero lo cierto es que el Señor le da una promesa al mismo tiempo y le dice, si me das a mí primero, no te preocupes que la harina no va a escasear ni el aceite va a faltar. Va a haber abundante, durante todo el tiempo vamos a tener abundancia. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el principio que nosotros podemos tomar en este sentido? Mire, ahora mismo el pastor me ha dado una introducción fantástica. La semana que viene tenemos la posibilidad de darle nuestras primicias al Señor. Aunque ya no estamos en tiempo de primicias, pero bueno, lo podemos tomar como un principio. De lo primero del año se lo damos al Señor. ¿Sabéis? Mirad, una cosa que a mí me ha hecho tanto bien cuando yo entendí un principio. Muchas veces nosotros nos centramos o nos impresiona la cantidad de lo que damos al Señor. Y esto nos intimida muchas veces. ¿Cuánto? Pero, ¿os acordás cuando Jesús estaba una vez en el templo, vio una mujer ya anciana, una viuda que dio todo lo que tenía? Y los demás daban de lo que les sobraba. Y Jesús dice lo siguiente, esta mujer dio más que todos los demás. ¿Cómo? Pues si dio unas moneditas, es como decir, dio 2 euros, todo lo que tenía, no tenía más. Pero los demás daban de lo que les sobraba. ¿Sabéis? Dios no mira la cantidad. ¿Sabéis qué es lo que Dios mira cuando tú das? Lo que Dios mira es con cuánto tú te quedas. Eso es lo que impresiona al Señor, con cuánto tú te quedas, porque eso es fe. Saber que Dios se va a encargar de proveer mis necesidades. Eso es fe. Bueno, le dejo con la idea, ¿vale? Sería muy largo seguir. Pero bueno, pasamos a la segunda parte de esta historia. Ahora llega el momento del encuentro del rey Acab con el rey Acab después de 3 años y algo sin lluvia. Y no había lugar donde Acab no había ido a buscar a Elías, porque creía que era el culpable de esta sequía. Y ahora viene el momento del encuentro de Elías con el rey Acab. Primero Elías se va a encontrar con Abdías y le va a mandar el mensaje a Acab. Entonces Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Cuánta enseñanza hay aquí, hermano, cuánta enseñanza. Mirad, este encuentro, uno de los primeros principios que podemos tomar aquí es que claramente Acab estaba totalmente confundido. Él decía que el problema de Israel, el problema de la nación, de esta nación, era Elías por la palabra, por la profecía que había dicho. No va a volver a llover nunca más, hasta no ser que yo vuelva a decir que va a volver a llover. Entonces le echaba la culpa a Elías. Pero menos mal que Elías en una sola frase le dice lo siguiente: no soy yo el que está causando problemas a Israel, sino tú y tu familia, porque os habéis ido detrás de los Baales. ¿Sabéis? Bendita la iglesia que tiene un liderazgo que sabe decir las cosas claras, que sabe confrontar, con amor pero con determinación. Porque este profeta Elías claramente al confrontarlo,
Le está intentando hacer entrar en razón. La pregunta es, aunque este rey Acab no entró en razón, la pregunta es la siguiente: ¿cómo somos nosotros? O mejor dicho, ¿cómo eres tú cuando alguien te confronta ante tu error o tu pecado? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enfadas, te enojas, entras en berrinche, montas la escenita, montas el pollo, como solemos decir en España? ¿Cómo eres tú cuando alguien te llama la atención? Lo normal, cuando alguien nos llama la atención, alguien con autoridad, por supuesto, y testimonio, porque no cualquiera puede llamar la atención. Si tú estás peor que el que vas a llamar la atención, mejor no lo hagas. Como mínimo tienes que estar un poquito mejor y tienes que tener autoridad moral, espiritual, y tu vida tiene que tener testimonio. Entonces, cuando alguien te llama la atención, tienes que recibirlo como de parte de Dios y por lo menos tomarte el tiempo para meditar, examinar, si es que quizás tienes razón. Porque nuestro primer impulso es: a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me dice nada. Ese es nuestro ego, nuestra humanidad que está ahí, esa humanidad que a veces no quiere morir, pero que Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Bueno, le dejo esa reflexión. Inmediatamente el profeta Elías le propone a Acab un encuentro con todos los profetas en el monte Carmelo. Y aquí empieza nuestra historia, realmente. Por eso hemos llamado el monte Carmelo el monte de la decisión. Y Elías se va a enfrentar a los 450 profetas. Bueno, en realidad decía 450 más otros 400. 850 según mis cálculos. Pero bueno, viene esta pregunta una vez más: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Con estas palabras, o el uno o el otro. El monte Carmelo llega a convertirse en el monte de la decisión. El monte de la decisión, ¿por qué? Porque lo que no es, vamos a decir, normal, muchas veces en la vida de algunos cristianos que llevan ya tiempo caminando por los caminos del Señor y todavía no han terminado de tomar una decisión de seguir al Señor. Un día están con el Señor y otro día están en el mundo, siguiendo las cosas del mundo. No acaban de tomar una decisión. Pero esto no es nada nuevo. Fijaros, en un momento dado, Moisés recibe la tabla de los mandamientos y ya el Señor, en esa tabla de los mandamientos, le da instrucciones precisas al pueblo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No pasó mucho tiempo y el mismísimo Josué se encontró con la misma situación, a tal punto que desafía al pueblo y les dice: ustedes van a tener que decidir qué van a hacer con sus vidas. Pero una cosa sí tengo claro, y yo espero que cada uno de nosotros esta mañana tomemos estas palabras de Josué y podamos decir: yo no sé qué van a hacer los demás, yo no sé qué vas a hacer tú, pero una cosa tengo claro, que mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Por tanto, fijaros, es una historia que se repite. Bueno, y ahora llegamos al momento donde va a ocurrir un acontecimiento que marcaría la historia de Israel de una forma poderosa. Va a marcar la historia en un antes y un después. Es cuando Elías se va a enfrentar a este dios Baal, este falso dios Baal. Y todo el pueblo va a tener que reconocer que solamente hay un único Dios verdadero. Y les dice en el primer libro de Reyes 18:23, traigamos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco lo prenderé fuego.
Entonces invocaron ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Usted se imagina? A mí me fascina esto. ¿Te imaginas estar tú ahí en ese momento? Hay dos altares, uno al dios Baal, que prepararon los profetas de Baal. Ellos estaban convencidos de que Baal iba a enviar fuego del cielo. Y por otra parte nos encontramos con el profeta Elías, que también prepararía otro altar, invocaría al Señor y Dios tendría que enviar fuego. Fijaros qué interesante esta historia. En el versículo 28 a 29 nos dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni que respondiese, ni escuchase. ¿Qué situación? Desde la mañana hasta el mediodía, gritando frenéticamente. Frenéticamente significa gritar con todas tus fuerzas. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y como no respondía, entonces empezaron a cortarse, a hacerse cortes en el cuerpo y a derramar sangre, porque este dios Baal era un dios sanguinario, sediento de sangre. Usted se imagina ahí, no sé cuántos habría, pero no sé, 1000 personas tal vez. Más de 1000 personas, los 850 profetas supuestamente, según nuestras matemáticas, según el texto, a veces son 400, 450 y por otra parte 450. Pero bueno, lo cierto es que había varios cientos de personas y entre ellos el rey Acab gritando a su Dios para que respondiese con fuego. Pero hubo un silencio total. Nunca Baal les respondió. A tal punto que el mismo profeta Elías se da el lujo de burlarse de esta gente. Gritar más fuerte, quizás está ocupado, quizás está dormido, quizás está haciendo algún trámite por ahí, alguna cosilla. Tal vez duerme y hay que despertar. Así que gritar. Hay mucho, ¿cómo sería la palabra? Hay mucho que se habla acerca de este momento en la vida del profeta Elías. Y yo quiero invitarle a que usted esté muy atento, porque parece ser que en algún momento dado Elías va a hacer algo que el Señor no le dijo. Y esto va a enfadar al Señor, a tal punto que, luego lo vamos a ver, que después de este momento llega el fin del ministerio del profeta Elías. Muy triste, pero real. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿cómo estaba el altar? Arruinado. El altar a Dios llevaba muchísimo tiempo donde no se adoraba al Señor. Ya hemos visto de alguna forma los antecedentes que nos van indicando cómo en un momento dado, a través del matrimonio entre Acab y Jezabel, se introduce el culto a Baal y ellos poco a poco fueron seducidos y llevados a través de una mujer muy, ¿cómo se llama? En España dirían muy lista, ¿no? Que supo manejar al rey Acab y lo fue llevando a su terreno, hasta que toda la nación de Israel solamente practicaba el culto a Baal. Qué interesante. Pero recuerde que estamos hablando de la nación de Israel, donde ellos solamente adoraban a Dios y presentaban culto al Señor. ¿Cómo fue eso? Fue un proceso de tiempo, de años. Esto nos tiene que hacer abrir los ojos a muchos de nosotros y estar muy atentos, la sutileza con la que muchas veces el enemigo puede seducirnos, puede distraernos, puede confundirnos, y cuando venimos a darnos cuenta, resulta que estamos a miles de kilómetros del Señor. No le estoy contando nada que yo no haya visto. Yo he visto gente que empezó bien los caminos del Señor
pero que lamentablemente con el paso de los años, no sabemos por qué, yo no tengo una explicación, pero sé que ha sido un proceso muy sutil y al final acabaron metidos de cabeza en el mundo y dieron espalda al Señor. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos tomar de esta historia? El altar estaba arruinado. Si hay algo que usted tiene que tener muchísimo cuidado, es de tener un altar ordenado, en orden delante de Dios. Hoy no tenemos altares, no tenemos que ir al Monte Carmelo. La pregunta sería, ¿y cuál sería nuestro altar? Pues ese lugar donde tú cada día te encuentras con el Señor. Ese lugar donde tú pasas tiempo en la presencia del Señor. Ese lugar donde tú tienes intimidad con el Señor. Donde le cuentas tus alegrías, donde le cuentas tus penas, donde pasas tiempo en silencio. No se olvide que orar es hablar con Dios, y hablar con Dios significa también no solamente contarle, sino dejar que Él también me hable. Y si hay una característica que destacamos en la vida de Elías, es que Elías tenía un oído muy fino para escuchar la voz del Señor. Por tanto, lo primero que hace Elías es: vamos a restaurar el altar. Y fíjese, luego dice que en el versículo 33, preparó luego la leña y la cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, y dijo: aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Algunos dicen que esto no le gustó al Señor, era como exagerar un poquito la cosa, no le gustó. Dicen por el detalle que vamos a ver enseguida, cuando el fuego cae, dice, y él hace una sencilla oración. Los demás habían estado orando desde la mañana hasta el mediodía, gritando frenéticamente. Nunca recibieron respuesta. Y Elías hace una sencilla oración: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aquí viene el detalle. Los que saben de Biblia, la mayoría somos aprendices, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, el fuego que cayó hasta el agua. Es interesante. Por una parte está bien lo de haber echado agua, porque los críticos, la alta crítica ya enseguida hubieran dicho: no, seguramente que tenía algún tipo de combustible ahí metido y enseguida alguien hizo una chispa y... No. Echaron agua a tal punto que había alrededor una zanja llena de agua. O sea, humanamente hablando, técnicamente hablando, era imposible que ahí se produjera una especie de combustión espontánea. Solamente un fuego del cielo podía acabar con ese holocausto. A continuación, cuando ya todos se dan cuenta que el único Dios verdadero era el Señor, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Este fue el final. Podemos decir, aparentemente aquí terminaría la historia. Pero aquí no termina la historia. Aquí ya todo el mundo se dio cuenta de que Baal era un falso Dios, que no tenía ningún poder para enviar fuego, que solamente había un único Dios verdadero. Por tanto, ellos ya conocían al Señor, ya le conocían al Señor. Por tanto, lo único que tenían que hacer era volver nuevamente al Señor. Pero aquí no termina la historia. Entramos a la tercera y la última parte de esta historia. Ay, a ver, pasito. Ay, no me deja, Señor. Vale, ahí se queda. Y fijaros, hasta aquí, bien, vale. Ahora viene la tercera parte, ya para ir concluyendo.
Hasta aquí hemos tenido en el Monte Carmelo los profetas, el pueblo de Israel, el rey Acá, Elías, todo fantástico, todo quedó muy clarito. Solamente hay un único Dios verdadero. Pero la noticia va a llegar a Jezabel. Recuerda que era una mujer de armas tomar. Y en el primer libro de Reyes 19, 2, 3 nos dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, paradójicamente no sabemos por qué, pero la Biblia no oculta nada. La Biblia lo dice tal cual. El que haya escrito este libro estos libros, que por cierto no hay primer libro de Crónica ni segundo, y es más, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, era un solo libro. Lo que pasa es que era tan largo que al final los han dividido en cuatro tomos. Pero lo cierto es que alguien podía haber dejado a Elías como un héroe, pero no. Fijaros, ahora llega la amenaza de Jezabel y este hombre teme por su vida a tal punto que huye para salvar su vida. Acababa de vencer a los profetas de Baal y resulta que ahora tiene miedo por la amenaza de Jezabel. Yo no le encuentro mucho sentido, desde luego. Pero como digo, la Biblia no oculta nada. La Biblia es transparente. A tal punto de que este hombre dice que huye y se va hacia el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué podemos sacar de enseñanza aquí? La enseñanza es la siguiente. Hemos dicho que el mismo Santiago dice que cuando menciona a Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un gran hombre de Dios, no cabe ninguna duda, hizo grandes proezas para Dios, pero sin embargo, también era un hombre de carne y hueso. ¿Cuál es la enseñanza? Permítame que me atreva a decir algo. A veces en la iglesia idealizamos a los líderes, idealizamos al pastor. Pensamos que nunca se enferman, nunca tienen problemas, nunca se desaniman, nunca tienen ningún tipo de dificultad. Todo le tiene que ir perfecto. Porque inmediatamente nuestra lógica espiritual dice, cuando tiene algún problema, es que no tiene fe, es que no es un siervo de Dios, es que Dios no lo cuida. Lo normal es que sí. Pero a veces Dios permite situaciones, y a este gigante de la fe, un hombre extraordinario, cayó en una depresión con ganas de morirse y de dejarlo todo. A tal punto que el Señor tiene que enviar un ángel para que, dice que lo tocó y le dio de comer: come, levántate, ánimo. Largo camino tienes por delante. Voy terminando. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horé, el monte de Dios. Cualquiera que sabe de matemáticas y echar cuentas mide la distancia, cuánto hay desde Beerseba hasta el monte Horé, el monte de Dios, donde Dios se le apareció a Moisés. Pues en kilómetros lineales 360. Si tomas las curvas, las montañas, las subidas, las bajadas, son 460. 40 días, es que es imposible. En 40 días sobraba. 40 días es una especie de tipología y que nos habla de desierto. Es un número simbólico que nos habla de desierto. Elías va a pasar 40 días por un desierto donde hay calor, donde no hay agua, un desierto. Y él tenía la misión de ir al monte Horé. ¿Sabéis por qué? Porque parece ser que la comunión de Elías con el Señor ya no era la misma. Dios estaba enfadado con Elías, porque él hizo que no le agradó al Señor. Y dejó de escuchar al Señor.
a tal punto que él tiene que ir al monte Oré para encontrarse con el Señor y que Dios le hable. Porque él sabía que en el monte Oré Dios había hablado a su siervo Moisés. Quería ir un poco al principio, al origen de todas las cosas. Y en algún momento de nuestra vida, cuando nosotros estamos pasando un desierto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Volver al principio, al origen, donde todo comenzó. ¿Cómo comenzó nuestra vida cristiana? De la forma más sencilla, de la forma más amorosa, donde nos encontramos con el Señor y tuvimos un encuentro con el amor de Dios. A tener comunión, donde nuestra relación no era tan técnica, tan profesional. Ahora, muchas veces en nuestra vida cristiana, conforme pasa el tiempo, nos volvemos en profesionales cristianos. Pero no, Dios quiere la sencillez, la honestidad, la pureza de nuestro corazón. Y en este lugar, finalmente, Elías se sincera delante de Dios y le dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta frase, solo yo he quedado, según los que saben de Biblia, no lo digo yo, ¿vale? Yo coincido tal vez. Cuando él dice, solo yo he quedado, lo que está diciendo es, si yo no estoy, te has quedado sin profeta. Si yo no estoy, en otras palabras, está diciendo, soy imprescindible. Me necesitas. Y me buscan para quitarme la vida. Inmediatamente la respuesta del Señor, ¿sabéis cuál fue? Yo he titulado este pasaje, el fin del ministerio de Elías. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú de Ninsi ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, a Abel-Maolach ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Qué le dice? Ahora vas a ir y vas a ungir a Eliseo. Y va a ser, a partir de ahora, va a ser el nuevo profeta de Israel. No sé si coincide conmigo, pero nadie es imprescindible en la obra del Señor. Nadie. Yo siempre digo que somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Y el Señor termina con una frase. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor siempre tiene y el Señor siempre cuenta con un remanente. El remanente de la iglesia del Señor normalmente es una parte del pueblo que no se ve, pero ahí están. Son los que el Señor sabe que puede contar, que siempre están dispuestos, siempre están disponibles, siempre están dispuestos a obedecer al Señor y a servir al Señor. Y así como el Señor termina esta historia diciendo, haré que queden 7,000 rodillas. Todavía, aunque nosotros vivamos en un mundo donde parece que todo el mundo ha olvidado al Señor. Pero no se olvide que dentro de este mundo hay muchos que todavía están buscando sinceramente y de corazón al Señor y que aman al Señor. Nuestra misión, ¿sabéis cuál es? Encontrar a esos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y quizás tengamos que enfrentar a miles de miles y alguna vez encontremos a alguno que todavía no ha encontrado al Señor, literalmente en un sentido, pero que está buscando al Señor. El Señor nos dé sabiduría y nos permita tener encuentros santos con esos que están buscando sinceramente al Señor. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar, despedir este tiempo y que esta palabra el Señor la utilice en nuestras vidas como un instrumento para su gloria, para afirmarnos en nuestra vida
y que tengamos esa determinación, esa decisión que un día hicimos y que debemos de mantener el resto de nuestra vida. Señor, te voy a servir, te voy a amar y te voy a obedecer todos los días de mi vida. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y aún, Señor, más cortante que toda espada de dos filos. Y esta mañana pedimos, Señor, que tu palabra, tu espada, Dios, corte lo que tenga que cortar, Dios, en nuestra vida. Y nos ayude, Señor, a despejarnos, a poder ver con claridad que fuera de ti no hay ningún otro Dios, que no hay nadie ni nada que nos pueda dar lo que solamente tú nos puedes dar, oh Dios. Por tanto, Señor, si en algún momento dado hemos dado lugar en nuestra vida a algún tipo de idolatría, Señor, este día, Señor, nosotros queremos decirte que solo tú eres nuestro único Dios, vivo y verdadero, al que amamos y al que queremos servir todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor les bendiga a mis amados hermanos.